Hola, ¿cómo están? Acá Arturo Segers de Épica Audio. Hoy les voy a presentar Drive Down, nuestra primera distorsión, nuestro primer plugin. En el mundo de producciones y mezclas digitales, nosotros como Épica Audio sentimos que uno de los procesos más importantes para que tus mezclas se traduzcan bien en todo tipo de reproductores, que tengan carácter, que las pistas que estás produciendo o mezclando se definan y atraviesen la mezcla, es la distorsión. Drive Down tiene 3 tipos de distorsión distintas. La primera, y es como viene por definición cuando abres por primera vez el plugin, se llama Warm. Esta distorsión está pensada para no sonar necesariamente tan distorsionado, sino que ayudarte a definir, a darle carácter, a darle profundidad, punch, o hacer que la pista que estás trabajando atraviese el mix y se entienda. Luego tenemos el modo Raw, que es la segunda distorsión adentro de Drive Down, que es un algoritmo totalmente diferente, que ya es una distorsión un poco más notoria, con carácter. Y el modo Insane ya prácticamente es un fuzz. Es otro algoritmo de distorsión también, y ya podéis hacer una guitarra con fuzz o una batería ultra destruida, distorsionada. Death es nuestra arma secreta. Cuando activas Death, se agrega una distorsión ultra agresiva, ultra opaca, en un mix como de un 11%, en paralelo al proceso que tú estás haciendo, con la finalidad de darte un poco más de profundidad. Death genera una especie de proyección hacia adentro del mix o de los parlantes, y esa es un poco la gracia. Es como que crecen los bajos, crece como que se pone como en 3 dimensiones el sonido que estáis trabajando. Esa es la gracia de Death. Todo lo que ocurre en Death está diseñado por meses por nosotros, y tratamos de básicamente entregarte que con solo un botón se genere todo esto que te estaba contando. Vamos a probar Drive Down en una batería, como viene de fábrica. Llevo ya como un año usando Drive Down de esta forma en mis baterías, en casi toda la música que he mezclado, que ya pueden escuchar en Spotify. Y para mí normalmente para las baterías necesito esto, como punch, este empuje extra, esta leve saturación que ayuda a que la batería como que atraviesa el mix y se vuelve más fácil de entender. Además de eso, Death es un parámetro con el que me gusta jugar mucho. Como que me da la sensación que los tambores de la batería como que se agrandaron un poco, como que ganan un poquito más de bajo. Esta proyección que les contaba antes, que es como hacia adentro, es como que crece el sonido que estás trabajando cuando activas Death. También me gusta mucho usar Drive Down en guitarras acústicas. Vamos a escuchar esta guitarra de la canción. Vamos con la música ahora.
encanta cómo se define el riff de los bajos de la guitarra. Eso está bueno. De nuevo, la distorsión de nuevo nos está ayudando a definir las cosas. Y muchas veces en el contexto de la música no es que suene tan distorsionada esta guitarra acústica. Simplemente ahora es más fácil de entender. También me encanta usar drive down en sintes. Normalmente es para, de nuevo, lograr definición o hacer algún efecto más jugado. Vamos a poner esta parte con sintes. Queda buenísimo en guitarras eléctricas. También amo saturar las guitarras eléctricas con distorsiones digitales. Y un pequeño tip, drive down no tiene latencia al grabar. Entonces también puedes enchufar tu guitarra directo a la interfaz y usar drive down como tu distorsión grabando en tiempo real. Vamos a procesar un poco voces también, que también me encanta distorsionar voces para definirlas. Vamos a dejar drive down como viene por definición. Yo creo que el 90% de las veces que estoy mezclando saturo las voces y normalmente es algo similar a lo que les acabo de mostrar. Es un poquito de punch y definición desde distorsión. Así de simple. Y todo empieza a ganar definición, carácter, empieza a atravesar el mix, se empiezan a definir las cosas. Hay varias sesiones que he tenido de mezcla que he hecho ya he insertado drive down en todas las pistas nomás. Y como que ya genera como una especie como de esteroide sobre cada pista que como que es como que eso atraviesa bien los parlantes y se define bien en todas partes. Eso está bueno. Así que nada, muchas gracias, espero que hayan disfrutado. Drive down está disponible en nuestra página web. Pueden descargar el demo y probarlo por 14 días o directamente comprarlo. Muchas gracias.